Señor. Amado Dios de la gloria, gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos delante de tu presencia, derrama de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia sobre nuestras vidas en esta noche, que da vida a esta palabra y que llegue a cada corazón, trae respuesta a cada vida a través de esta palabra. Ilumínala, Espíritu Santo de Dios, abre el entendimiento, abre nuestros corazones para que estén atentos a tu palabra. Atamos todo poder del maligno, echamos fuera todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesucristo y declaramos la gracia de Cristo en esta hora de la noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Segunda de Reyes 5:11. ¿Llegaron? Amén. Y Naamán se fue como, se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como enojado. El tema de hoy se titula falsas expectativas del creyente. Aquí vemos un ejemplo, así como le pasó a Naamán, nos pasa a nosotros en muchas ocasiones. De las cosas que queremos pedirle a Dios, cosas que anhelamos, deseamos, pero nos hacemos falsas expectativas y no tenemos en cuenta la voluntad de Dios. O sea, nosotros, y es por falta de conocimiento, porque nosotros nos dejamos llevar más de las emociones que del Espíritu Santo. Si conocemos bien la palabra, en las escrituras nos hablan claramente. Dios habla de promesas, pero esas promesas conllevan a ciertas exigencias de Dios. Diga conmigo, las promesas de Dios conllevan a exigencias de Dios. Y nosotros pasamos por alto las exigencias. Y cuando se nos dice de esas exigencias, porque conllevan a un sacrificio, conllevan a entregarnos más, conllevan a renunciar a cosas que todavía no queremos renunciar, para que llegue el cumplimiento de la promesa. Entonces nos gusta fantasear acerca de cosas que queremos. Y voy a explicar según el diccionario qué significa una expectativa. Es una suposición o un anticipo sobre el futuro basado en los deseos. O sea, cerramos los ojos y nos ilusionamos, ¿sí? ¿Qué hace el joven? ¿Sí? ¿Qué hace uno? Hoy le voy a hablar, hoy le digo a ella y ella me va a decir que sí, y nos vamos a dar un abrazo y allí, y se adelanta cosas que todavía, ya entiende usted, empieza a fantasear. ¿Y qué pasa? Cuando llega el muchacho, se le declara a la muchacha le dice: ay, usted no le da Dios. Ay, no, quítese. Hágale para allá. Ay, no. Uy, no, yo no sé la gente. El muchacho, ¿cómo queda el muchacho, hermanos? Con el corazón. Aló.
destrozado, porque él generó una expectativa basada en su emoción, pensando de que iba a suceder como él lo pensaba, como le pasó a Naamán. Naamán se hizo una falsa expectativa en cuanto a cómo iba a ser sanado. Entonces iba emocionado porque iba con los regalos, con los vestidos, con oro, con plata, ¿sí? Para darle al profeta. Entonces en el camino iba emocionado y iba, ahora el profeta me ve y el profeta va a salir a recibirme y va a sacar el porrón de aceite y me va a orar y me va a ungir y me va a tocar en el lugar y seré sanado. Pero resulta que todo sucedió, hermanos, de una manera impactante. ¿En qué atinó él? En nada. ¿Y qué dice? Las falsas expectativas son creencias o suposiciones sobre cómo deberían ser las cosas, las personas o las situaciones, que no coinciden con la realidad. Estas expectativas a menudo causadas en el pensamiento mágico o en las ideas inalcanzables pueden llevar a la frustración y al sufrimiento cuando no se cumplen. Por eso vemos que, acuérdense que una semilla cayó entre pedregales y dice el Señor Jesús: estos son los que reciben la palabra con gozo. Pero reciben la palabra porque se les está predicando y el que está acá lanza promesas. Y Dios te va a decir, y Dios entonces reciben la palabra ¿con qué? Las promesas, con gozo. Con gozo. ¿Por qué? Porque lo que se les está predicando es agradable, porque se les está hablando de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Reciben la palabra con gozo, pero esta clase de creyentes no tiene en cuenta que las promesas, el cumplimiento de las promesas conlleva a una obediencia a algo que Dios nos va a exigir. Me explico, dice en Romanos, nos habla la palabra de que herederos con Cristo y coherederos si es que padecemos juntamente con Cristo. O sea, nos está hablando que vamos a heredar, y herederos y coherederos de las promesas de Dios con Cristo. Y después nos dice si es que padecemos juntamente con Él. O sea que las Escrituras nos hablan de las promesas de Dios. Y a esa hermana que está soltera, Dios te va a dar tu marido. Y ese hermano, y Dios te va a dar esa camioneta. Y Dios te... Pero nos dejamos llevar de la emoción y nos hacemos una expectativa de cómo va a ser eso, basado no en la palabra, sino basado en nuestra emoción. Se fue el gozo, ¿no? Y una vez. ¿Y qué pasa? Hermanos, Romanos me dice que el cumplimiento de esas promesas están unidas con los padecimientos de Cristo. O sea, porque el falso profeta te va a engañar y te va a decir que eso te va a llegar y que no vas a tener ningún padecimiento, ninguna dificultad. Pero nótese que a Abraham Dios le dio la promesa del hijo, y Dios le dice a Abraham en Génesis 12, le dice: te daré un hijo. Pero mire que Abraham
no se puso a bailar, ni a festejar, ni a alegrarse, sino que él dijo, mire, ¿cómo conoceré? O sea, Dios le da la promesa, te voy a dar un hijo, pero Abraham como que le da a entender a Dios, o sea, perdón, como que Abraham dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué tengo que hacer? O sea, como eso tiene que tener un costo, ¿ya entiende usted? Aló, ¿no? Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer, mi hermano estaba allá. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado un prole, o sea, hijo. He aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó a donde? Fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? Mire, nosotros estaríamos las estrellas y haciendo pero Abraham no se dejó llevar de su emoción, porque el Señor no paraba y le decía, cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Pero Abraham estaba allí conteniendo su emoción. ¿Me entiende usted? Porque es que nosotros, cuando se nos están hablando de las promesas, está buena la palabra, amén, amén, amén. Y Dios le va a poner en esta tequila a esa vecina que te molesta, amén, amén. Y le damos campo a solo a las promesas. Y por eso esos amenes vienen basados y guiados no por el Espíritu Santo, sino por las emociones de la carne. Por eso dice que en los postreros tiempos la gente tendrá comezón de oír, porque quieren escuchar lo que les agrada. Pero Abraham estaba y el Señor no paraba, porque el Señor le dice, sal de tu tienda y mira las estrellas, mira el cielo y mira las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Pero Abraham contenía su emoción. Cuando Dios sigue hablándole de promesas, Abraham le dice, venga, ¿y qué? ¿Aló? Porque cuando usted, un pastor, un profeta, o esté predicando la palabra y hablamos de las promesas, porque o sea, me ha pasado. Días cerré los ojos y dice, no, mi Señor, necesito esto, así. Y esa petición fue aprobada por Dios. Pero yo no esperaba que se cumpliese de esa manera. Porque sucedió una circunstancia, algo que no esperamos. Y tuvo un costo. Pero Dios dio los recursos.
Y me tocó que trabajar. Y cuando se cumplió lo que yo deseaba y el Señor me lo recordó, tú lo habías pedido así. Y dije, ay, o sea que uno tiene que tener cuidado hasta lo que uno le pide a Dios. Y ahí viene Santiago y nos dice, pedid, pero pedid mal. Abraham sabía que esa promesa tenía un costo. Dígale al que tenga a su lado, las promesas de Dios tienen un costo. No me preocupe que no voy a hablar de plata. Las promesas de Dios conllevan a esfuerzo, a sacrificio, y allí es donde no nos gusta la cosa. Porque queremos esas promesas, el cumplimiento de esas promesas sin esfuerzo, sin sacrificio. Pero Abraham, nótese Naamán, y comparemos a Naamán y a Abraham. Abraham sí le hace el reclamo a Dios, pero usted no tengo problema. Y cuando Dios se desborda en promesas y abre la boca a Dios y lo bombardea con promesas, Abraham, bueno, las escucha, pero él no responde, sino que cuando ya Dios termina, Abraham le dice, ¿cómo conocer? Y usted sigue leyendo, Dios le exige allí, le pide una clase de ofrenda en animales, sacrificios, o sea, le pide una ofrenda de sacrificio. Entonces veamos, ¿en dónde estamos? ¿En el 8? Y creyó a Jehová, 6. En el 7, ¿no? Y le dijo, yo soy Jehová, te saqué tanta. Y él respondió, el 8, ¿no? ¿En qué conoceré? ¿Y quién le respondió? Y él le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Trae una becerra, trae, y siga leyendo, una becerra, no lo vea como una ofrenda en dinero, véalo, harás esto, harás aquello, te levantarás a tales horas, buscarás a tu suegra y le pedirás perdón, se va y se reconcilia con Tarulano, esa plata que debe va a ir a pagar. Aló, se fue. ¿Ya entiende usted? Así es Dios y así es como el hombre. Esos predicadores charlatanes y profetas charlatanes andan buscando saquear a los cristianos y ya saben cómo. Háblele al cristiano de las promesas y eso caen redonditos. Y ya es donde ellos vienen y roban a la gente. Pero Abraham, Naamán fue con regalos, con oro, con plata. Qué estrellada se pegó. Porque Dios obra de manera diferente. Y Él obró de una forma, Él no va a obrar a la próxima de la misma. ¿Entiende usted? Porque nosotros nos hacemos esas expectativas, porque nos ilusionamos y nos dejamos llevar de la emoción, y allí, hermanos, contristamos al Espíritu, porque el que hace esa función de guiarnos y de revelarnos las cosas es el Espíritu Santo, y nuestro guiador es el que nos dirá cómo hacer las cosas. Amén. Gloria a Dios. Den ese aplauso al Rey de los Reyes.
Entonces, el que escucha la palabra con gozo es insensato porque no tiene en cuenta que esa palabra que escuchó con gozo conlleva a un sacrificio. O sea que cada vez que recibimos la palabra estamos siendo responsables para el cumplimiento de esa palabra. Vamos a ser sometidos a prueba. Cada predicación que nos habla, hay que estar sometidos. Entonces, el que escucha la palabra con gozo, estos son los que cuando viene el tiempo de la prueba, diga conmigo, el tiempo de la prueba, no la soportan y se apartan. Lo que nos dice aquí, al ver que no se cumplen sus expectativas, se frustran y la persona se desanima y ya no vuelve a la iglesia. Dice, ay, eso no me vuelve a... Ay, no, eso ahí me dieron un poco de cosas ahí, y eso me vino buen problema. No. O sea, si le vienen después de que usted está escuchando la palabra y se está metiendo con Dios, le van a venir más problemas. Usted no que va a buscar a Dios porque tengo problemas, hace bien, porque a los problemas que tiene sube más problemas que Dios le va a mandar. Solo a uno le gustó eso. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser probada por fuego. Pero después de que usted pase la prueba, recibirá la corona de vida. Por eso debemos de ser valientes. Usted debe saber, pero el que escucha la palabra y la retiene en su corazón, usted debe saber, el sensato sabe, ¡ay, qué buena esa palabra! ¡Oh, qué bendición! Pero va a venir una prueba. Van a venir las pruebas. Entonces hay que seguirnos los lomos y estar firmes. Porque cuando llega el tiempo de la prueba, usted y yo debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque está pronto a cumplirse la promesa sobre mi vida si paso la prueba. El momento tormentoso. Entonces, los apóstoles lo entendieron en el libro de los Hechos, ya ellos con el Espíritu Santo, ellos ya cuando eran apresados y encarcelados, ellos, ¿saben cuál era la actitud de los discípulos? Se gozaban. ¿Por qué? Porque sabían que estaban, eso les confirmaba que estaban en el plan de Dios. Uno, dos, les confirmaban que eran del reino de Dios, porque Jesús les había dicho, bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando los persigan y los encarcelen por causa mía. Y porque ustedes tienen al Espíritu Santo. Y porque después de esas pruebas, el peso de gloria en ellos va a ser más elevado. Acuérdense el rey que usó los utensilios del templo sagrado y Dios se enojó, el rey Belsasar, que había llevado cautivo todos los utensilios del templo y al pueblo cautivo hacia Babilonia. Y este joven rey Belsasar hizo una fiesta, hizo un party, y eso pusieron allí reggaetón y perreo, hermano, y esto, la fiesta y tomando vino y todo eso, y sacaron las copas que usaban los levitas en el templo de Dios, y empezaron a usar esas copas, y apareció una escritura en la pared, una mano escribiendo, y se
espantaron y trajeron a Daniel, vea, traduzca eso. Y esta es la sentencia, oh Señor mío, le dice Daniel. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falta de peso. O sea, el Señor lo iba a castigar. Y Pablo nos habla del peso, de gloria. O sea, así como fue pesado del ensalzado por Dios en balanza, así vamos a ser pesados nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no tenga peso, hermano, no va a ser aprobado. Y el peso de gloria, ¿qué significa peso de gloria? Es el que pasa las pruebas. Los creyentes que pasan las pruebas. ¿Aló? Los creyentes que soportan las pruebas. Porque ese trabajo que usted está puede ser una prueba de Dios. Que usted quiere salir, pero no se dan las cosas. Llega el marido a la calle, ya no aguanto más, ya no aguanto más. ¿Qué pasó? Ya no lo soporto, porque le meto la mano. ¿A quién, hijo? A ese jefe. Entonces la esposa sabia lo siente y le dice, vea, amigo, ¿y ya consiguió otro trabajo? No, le toca que madrugar allá mismo. Porque vea, de hecho el gol llegó el del agua, el de la energía y el del gas. Porque a veces Dios mismo nos somete a humillación, porque nos está probando. ¿Cuántos dicen amén? Ese esposo puede ser una prueba de Dios para ti. No lo aguanto, no decir que me divorcie. No. O la esposa. Son porque normalmente queremos salir huyendo. No queremos pasar las pruebas. Pero la Biblia dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse. Hermanos, es una oportunidad para humillarse. Lo están humillando en el trabajo. Usted le ora a Dios, Señor, provéeme un otro empleo. Y usted ve que se le cierran las puertas, es que Dios quiere que usted siga allí. Aló, diga amén. Hay cosas que sí hay que decir amén. Y hermanos, y así hago yo. Hay una circunstancia y me tengo que humillar y digo, Dios, usted ya sabe, yo le hago. Y me someto y venzo al enemigo. Porque Jesús, ¿sabe cómo venció al mundo, al diablo y a la carne? Por medio de la humildad. Por eso Jesús nos da el ejemplo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Abigail, que tenía ese esposo malo, malvado, ella fue mansa y humilde de corazón. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué crees? Por eso ella le salvó la vida a ese marido y le dijo a David, no le pare bolas, que deja así como él es un hombre. Venga, yo le doy lo que usted necesita panela, queso, tome, lleve. Y ella le dio. ¿Usted imagina el infierno que vivió esa mujer con ese marido malo? Que era tosco, tacaño, yo creo que feo también sería. Eso hace ver fea a una persona si físicamente sea apuesta. Abigail, esa mujer soportó a ese hombre años y sin guardar rencor en su corazón esperó en Dios. Aló. Claro que Dios no lo va a cortar, hermano. Dios se lo va a convertir.
Dios se la va a convertir. Porque hay esposas que no han convertido a eso. Hay esposas que el marido viene a la iglesia y ella dice, no hay para. Y mire que entonces nos hacemos falsas expectativas. Nada más ya sabemos cómo fue. Entonces no, tenemos que, sí vale soñar, pero esos sueños de José estaban alineados con el Espíritu Santo. ¿Aló? O sea, los sueños, los deseos tienen que estar alineados con el Espíritu Santo, porque lo que soñó José y lo que deseó José tuvo cumplimiento, ¿sí o no? Todo. Entonces nosotros tenemos que saber qué viene, qué deseo, qué sueño viene de la carne y qué viene del Espíritu.